profesor. Ya, buenísimo. Como le hacía la introducción, em, hoy nos toca revisar aspectos relacionados a enfermedades de plantas producidas por nemátodos, ¿ya? Voy a sacar el video para funcionar mejor. Bueno, nemátodos, Phylum Nematoda, ¿cierto? El bichito ese que ustedes ven ahí y que encima está pegado a otra cosa, ¿cierto? ¿Qué se imaginan ustedes que puede ser eso que está pegado ahí, ese nemátodo? ¿Por qué vemos una cosa que parece gusano y otra cosa que parece un huevo? ¿Alguien se imagina? Juguemos un rato con la imaginación. Vamos, vamos. Entremos en confianza en esta clase. Dígame cualquier cosa. Ya con tanta película de ciencia ficción, ¿cierto? Que ha sido sacada del mundo natural, ya de la ecología nada sorprende, ¿cierto? Pero ¿qué me dicen ustedes que puede ser esto? ¿Qué están haciendo estos dos organismos ahí tan pegaditos? Simbiosis. Y sí, puede ser que estén haciendo simbiosis, o sea, cuando se hacen esas cosas entre dos organismos, igual se benefician uno al otro, ¿cierto? Así que está bien. Pero señores, eso es un macho y una hembra de globodera que se están reproduciendo, ¿cierto? Ustedes me dirán, ¿qué? Bueno, esas dos cosas son de la misma especie, ¿ya? La diferencia es que el macho es el vermiforme, ¿cierto? El que tiene forma de gusano, de vida libre, que tiene que llevar genes, ¿cierto? Moverlos. Mientras que la hembra está pegada al sustrato vegetal. Esa hembra que está pegada a la raíz de la cual se está alimentando, se va a llenar de huevos, se va a llenar de huevos y va a reventar de huevos. ¿Cierto? Es una madre muy sacrificada, ¿ya? Eh, y esos son los famosos nemátodos formadores de quistes que vamos a ver, ¿cierto? Ah, ¿escuché algo por ahí? Profe, profe, ¿se escucha? Fuerte y claro. ¿Eso sería un ejemplo de dimorfismo sexual? Exacto, ese es un perfecto ejemplo de dimorfismo sexual, ¿ya? Pero cuando ustedes le hablen de nemátodos que generan nódulos, ¿cierto? De nemátodos que generan quistes, ya saben de qué estamos hablando, ¿cierto? Bueno, vamos a seguir entonces esta clase ya. Nemátodos fitopatógenos, ¿cierto? Son pequeños, ¿cierto? De entre 300 y 1000 micras, formas de anguila, carecen de patas u otros apéndices. Las hembras se hinchan adquiriendo forma globular en la madurez, no todas las especies, ¿cierto? No todos los géneros, vamos a estudiar que son como tres géneros nada más, los más importantes acá. Eh, Tienen una cutícula transparente, estriada. En general pueden observarse a simple vista sus órganos internos, ¿cierto? Y se pueden observar cuatro cordones que separan cuatro bandas de músculo. Eso es de alguna forma el cuerpo alargado de ellos, estos cuatro músculos que se pueden ir moviendo. Y en el centro todos sus órganos. Em, Tienen en su cavidad interior un líquido que efectúa la circulación tanto de los nutrientes como del oxígeno y del dióxido de carbono. Entonces, funciona como, es como una forma de sangre y de respiración. Ya no sé cómo se llamará eso, ¿cierto? No, sangre no es. Tendríamos que volver a la clase de zoología. Va a quedar la duda, vamos a buscar.
Ya, sistema digestivo, que es un tubo que va a comenzar en la boca y termina en el ano, directamente. Está compuesta por 6 labios esa boca y en algunos casos se presentan estiletes. Estos labios pueden ir cambiando de forma según cómo estos se alimentan o cómo estos se adhieren al sustrato. O sea, ustedes vamos a ver algunas fotos por ahí, ¿cierto? El aparato reproductor femenino está compuesto por unos ovarios, tiene un oviducto, un útero y por último una vulva. Y el aparato reproductor masculino son 2 testículos, una vesícula seminal y espículas copulatorias, ¿cierto? Ahí pueden observar un tercer estado larvario no reproductivo de una hembra de Pratylencus. Ya pueden ver que esa hembra de ese género es muy parecido a un macho de ese género. En ese caso no existe dimorfismo sexual. Sin embargo, en la figura 2 ustedes pueden observar una hembra adulta, pero de Meloidogine. Ya, ese es otro género que sí produce agallas, o sea, nódulos que digo, o quistes, y en ese caso siempre son las hembras, ya que tienen esta forma globular. Bueno, como les decía, el del reino Animalia es solo un filum, directamente nematoda. Ahí explicaba un poco el tema de la morfología, lo que debería tener, ¿cierto? Su tubo digestivo, los músculos que lo atraviesan, el- la parte reproductiva que tienen, ¿cierto? Y en general toda su morfología. Eh, bueno, ahí pueden ver la diversidad de formas que pueden tener, ¿cierto? Unos más alargados que otros, unos con estilete en la punta de su boca, otros que no, unos que son con forma de huevo, ¿cierto? Eh, unos que puede, a la mayoría se le puede observar a simple vista todo el contenido intestinal. En general son pelitos de menos de 5 milímetros que uno puede encontrar en el suelo. Bueno, ahí está el ciclo de vida de un nemátodo de los que generan quistes, ¿cierto? Que esto los vemos repetitivamente porque lamentablemente es parte de los nemátodos que generan enfermedades en las plantas, ¿cierto? Yo les decía al principio de esta clase, cuando estábamos esperando al resto de los compañeros, que los nemátodos son muy diversos y son muy pocos en general los que generan enfermedades en las plantas. Y justamente de los que generan enfermedades en las plantas son los que tienen esta forma de reproducirse. Porque justamente el hecho de que un organismo esté pegado a la raíz de una planta, algo que ecológicamente existe como forma de comensalismo, en algunos casos puede generar ingreso de otros fitopatógenos bacteriales o fúngicos, ¿cierto? Enfermar la planta, la puede debilitar, puede generar disminución la- en los rendimientos de las plantas y por lo tanto esa relación interespecífica se considera una enfermedad, ¿cierto? Ya partimos siempre diciendo de que en todo agroecosistema tienen que existir relaciones interespecíficas, ¿ya? Con esto les digo que en general en los suelos y en los compost deben haber nemátodos. ¿Mm? Y no todos los nemátodos van a ser fitopatógenos, ¿ya? Y más si tienen un sistema muy diverso, es muy poco probable que la población de algún fitopatógeno se vuelva lo suficientemente grande para ser viable y generar algún tipo de enfermedad con daño económico, ¿ya? Recuerden que es importante evaluar el umbral del daño económico cuando uno habla de una plaga,
versus un organismo que simplemente está ahí, ¿cierto? Si este organismo no me genera daño económico. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ya? Un poco sacándonos esa fobia o necesidad de tener que eliminar todos los organismos que se encuentran en nuestro agroecosistema. Eso es un error garrafal. De hecho, hacer eso a ustedes los somete o los deja susceptibles a que cualquier otro organismo aumente poblacionalmente, eh, volviéndose peligroso o volviéndose directamente una plaga o enfermedad. Recuerden que los organismos son organismos y per se no son una enfermedad. La enfermedad se produce por un desequilibrio energético generado en el manejo agronómico, ¿ya? Nunca olvidemos esto, porque recuerden que enfermedades per se en los bosques naturales no existen, ¿cierto? Y como yo les contaba en la clase, o sea, el curso anterior, la fitopatología nace con la agricultura, es justamente porque las enfermedades y las plantas y las plagas son una consecuencia justamente de la agricultura misma también. ¿M? Así que ojo con eso, ¿ya? Pero sí hay que tener ojo clínico con qué nemátodos vamos a tener que eliminar y cuáles no, ¿ya? Y en ese sentido son bien específicos, ¿ya? En general son estos que forman nódulos o quistes, y los demás son los que tienen estiletes, ¿cierto? Que también el problema no es que esté ahí el nemátodo, ¿cierto? Sino que el nemátodo, su forma de alimentarse. Si vas a tener un quiste pegado que se está llenando de huevos y que va a estar chupando de la productividad de la planta, y además va a dejar una herida o ya está manteniendo una herida abierta que puede ser posible entrada de otros organismos, ya es un problema importante, ¿cierto? Y si tenemos un nemátodo de vida libre que se alimenta con estilete, se te va a dañar también la planta, y lo mismo, va a dejar una herida o un ingreso para un posible fitopatógeno eh, bacterial o fúngico que sí les va a generar el problema. Entonces, en general, la mayoría de los problemas atribuibles a los nematodos no son directamente atribuibles a ellos, ¿ya? Si no son indirectos. Y es justamente por esto. Entonces, lo otro es que tienen reproducción partenogenética, ¿cierto? Yo les decía que pueden encontrar una hembra y un macho copulando, como la primera foto que vimos, pero en general son muchas, muchas hembras y muy pocos machos. ¿Ya? Esa es la reproducción partenogenética. En general, las hembras son todas clones, ¿cierto? Todas clones, clones, clones de su madre. Y en algún momento, cuando estos organismos sienten que hay buenas condiciones climáticas y ven que hay comida suficiente y se están reproduciendo a una buena tasa, producen uno que otro macho con el único fin de llevar esos genes a otra colonia. Y esa es la única vez en la cual puede existir flujo génico. Ya va a haber reproducción sexual en una hembra solo cuando llegue un macho de otra colonia. Eh, Porque si no, esta hembra igual se va a seguir reproduciendo, pero con puros clones de sí misma. Ya el macho tiene una única y exclusiva misión de llevar sus genes bien lejos, ¿ya? De alguna forma aportar a la diversidad genética intraespecífica. Ese es el fin. Esa es la reproducción partenogenética. ¿Ya? Eso ocurre también en los pulgones, en las conchuelas, en los chanchitos de tierra, en las mosquitas blancas, en las escamas, en todos esos organismos homópteros, se produce la partenogenética. Ya para que sepan qué significa ese tipo de reproducción. ¿Mm? Bueno, hay cuatro etapas
larvarias. Esto no, desde un huevo sale a la larva uno, la larva 2, larva 3 o juvenil uno, juvenil 2, juvenil 3, hasta un adulto, ¿cierto? Pues esto va a variar dependiendo de la especie, ¿cierto? Pueden tener un par más, un par menos de etapas larvarias o etapas juveniles, según sea la especie. Ya estos organismos son juveniles, mientras sean juveniles, todavía son asexuales, ¿ya? Podríamos decir, todavía son nemátodes, ¿ya? Pero en la última muda es cuando se transforman en adultos. Y lo único que los transforma en adultos, lo único que hay de diferente entre un juvenil y entre todos los otros juveniles hacia atrás y un adulto es que el adulto ya en la última muda va a tener incorporados sus órganos sexuales. Entonces, la única diferencia de un adulto es que se puede reproducir respecto a los juveniles. Y entonces los juveniles van a ser asexuados hasta su última muda en el cual van a tener dos sexos, ¿cierto? O uno, dependiendo de la especie. En general, cuando son hermafroditas, son machos la primera vez y una vez que se reproducen una vez como machos, pasan a ser hembras por el resto de su vida. Ya, esa es la reproducción hermafrodita, que también se produce en ciertas especies. Mm. Para que vean que esto de la inclusión sexual no es de los humanos modernos de ahora, ¿cierto? La naturaleza desde mucho antes, que tiene formas diversas sexuales por todos lados, ¿cierto? A mí lo que más me llama la atención son las plantas tetraploides, ¿cierto? Imagínense las tremendas orgías que arman esas plantas. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro tema, ¿cierto? Ya, para otra conversación, como les digo. Hay un documental increíble, si ustedes pueden verlo, es antiguo, pero está más vigente que nunca. No sé si ustedes conocen a David Attenborough. David Attenborough es un naturalista de los más importantes de la BBC de Londres. Él es Sir, ¿cierto? La misma reina lo decoró Sir David Attenborough por todas sus contribuciones al naturalismo. Uno de sus documentales más antiguos y uno de los mejores que tiene se llama La vida privada de las plantas. Y justamente se llama así porque explica todas las formas posibles de reproducción que se han podido observar en las plantas y cómo eso nos llevó a una diversidad increíble de organismos que sustentan todo el resto de la vida sobre la Tierra, ¿cierto? Son los productores. Bueno, ese punto aparte, ¿cierto? Nunca dejemos de aprender cosas del mundo natural, ¿ya? Y esos documentales están re buenos para evitarse, qué sé yo, 4 tomos de botánica, ¿cierto? Es cosa de ver esos episodios de ese documental y uno queda más capo en botánica que cualquier otro libro, ¿cierto? Hoy es ¿Cómo se así, llama? hoy es así la educación. ¿Ah? Se llama La ¿Cómo se vida llama? privada de las plantas o The Private Life of Plants de David Attenborough. ¿Ya? Eso es muy bueno. Oigan, y no sé si vieron la última versión de Cosmos. eh, Muy buena, yo la vi hace poco. Muy didáctica para explicar las contribuciones de grandes científicos a lo largo de la historia a la comprensión del universo tal cual hoy podemos estar hablando de estas cosas desde no sé cuántos kilómetros uno con otro. Es increíble, ¿cierto? Le debemos a cuántos héroes físicos esas contribuciones y no las entendemos bien, ¿cierto? Yo que me considero científico aprendí un montón de cosas en ese documental que no las sabía o no las conocía con tanto detalle. Y lo mejor, la forma de explicarlo de este tipo, Neil deGrasse Taylor, parece que se llama, espectacular, está genial.
Muy bueno el documental, se los recontra recomiendo, es de los últimos que salió. Cosmos, y buenísimo. Ya, volvemos a los nemátodos. Igual en alguna parte aparecen los nemátodos también. Bueno, son parte, ¿cierto?, del cosmos y de toda nuestra existencia. Bueno, tenemos parásitos obligados, que son los que mueren cuando no hay hospedantes, pero también existen organismos saprófitos facultativos, ¿cierto?, que van a poder hasta cierto tiempo mantenerse vivos en estado de quiescencia, como se llama, o alimentándose de materia orgánica en descomposición. También se pueden estar alimentando de bacterias, pueden alimentarse de hongos. Como les digo, el rol ecológico de los nemátodos es amplísimo. Nosotros nos vamos a enfocar en estos que les gusta comer plantas, ¿cierto? Porque nada, nosotros cultivamos nuestras plantitas y no queremos que nada se las coma, ¿cierto? Entonces, bueno, de todos los nemátodos fitoparásitos que se conocen a nivel mundial, yo les dejé en rojo los que causan enfermedades en la zona. Ya aquí en Chile nos vamos a preocupar de esos principalmente, no quiere decir que los otros no existan, de hecho también pueden aparecer, pueden llegar, ¿cierto? También con ciertos sustratos, pueden aparecer en algún vivero, uno nunca sabe, siempre hay que estar atento, ¿cierto? Estos son los que se conocen que pueden generar enfermedades en las plantas. Pero como les repito, en rojo les quedan los géneros que vamos a estudiar más en profundidad, que ustedes tienen que conocer, tienen que investigar sobre ellos, porque van a ser los que pueden llegar a darles un dolor de cabeza. De estos aparecen Ditilencus, que es conocido en los bulbos, ¿cierto? Por enfermedades de la cebolla, pero principalmente en flores. Flores de corte tienen muchos problemas con Ditilencus. Se venden un montón de... eso hay que tener mucho cuidado también, ya los nemátodos, como son un filum del reino Animalia, eh, están muy emparentados con nosotros, ya los nemátodos están más emparentados con nosotros los humanos que los hongos, que las bacterias, que las plantas, que los virus. Entonces, los métodos venenosos que podemos llegar a utilizar para controlar los nemátodos, tengan por seguro y tengan claro que son igual de tóxicos y venenosos para nosotros, ¿ya? Porque estamos hechos de lo mismo. Son las mismas proteínas, de alguna forma, las mismas enzimas que se atacan porque son animales, ¿ya? No, a lo mejor hay cosas que generan daños a los hongos y a las bacterias, ¿cierto? Como el sulfato de cobre o algunas cosas cúbicas, pero nosotros podemos tocar el cobre tranquilamente y no nos va a pasar mucho, ¿cierto? O sea, si le aplicamos un poco de herbicida a las plantas y nos cae un poco en la piel, tampoco nos va a causar la misma quemadura que le causó a una planta, ¿cierto? Pero el órgano fosforado que le vamos a aplicar a los nemátodos nos puede matar de igual forma a nosotros, ya, eso hay que tenerlo siempre claro, y eso tiene que ver con la cercanía filogenética que existe, ya, por eso yo les decía, ellos son reino animalia, de todos los organismos fitopatógenos que estamos estudiando, estos son los únicos que son reino animalia, entonces por eso los métodos de control son también muy muy cuestionados, ¿ya? Porque buscando la toxicidad es igual de tóxico para nosotros. Bueno, el otro es Pratylencus, ya que generan lesiones porque tienen estiletes, bueno, no sé si generan estilete, pero sí se pegan a las plantas y generan daños, rompen tejido y pueden generar graves problemas. Los tres que aparecen ahí como de la familia Heteroderidae, que son Globodera o el nemátodo dorado de la papa, que ese es muy común en Chile. Heterodera, ¿cierto? Que es el nemátodo de los quistes.
o meloidogine, que es el nemátodo de los nódulos, de los nudos o directamente de las agallas, son estos géneros que producen estas hembras que se llenan de huevos y se enquistan, ¿ya? Son estos tres géneros. Y además tenemos Tilenculus, que ataca mucho a los cítricos, y también tienen eh, este estilete, esta forma de atacar, de romper tejido, y Sifinema, Longidorus, Paratricodoris y Trichodorus también, ¿ya? Que les llaman los nematodos daga. Esos todos tienen el estilete terrible que le van a andar pinchando las raíces. Sifinema, Longidorus, Trichodorus y Paratrichodorus, ¿ya? Aunque no están en rojo los últimos tres, igual se los nombro porque han generado bastantes problemas. Bueno, ahí tienen varios géneros de nemátodos y cómo se diferencian entre ellos, de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a la distribución de sus órganos internos, de acuerdo a si generan o no algún tipo de quiste o agalla, eh, y pueden observar tanto la versión hembra como la versión macho de estos organismos. Eh, Esto es lo que aparece en Geagrios, ya en la parte de enfermedades causadas por nematodos. Entonces ahí muestran los principales nemátodos que generan problemas en las plantas. Bueno, como les decía, eh, estos organismos tienen en general estos pasos, ¿cierto? Estos etapas en su ciclo de desarrollo. Primero son huevos, de nuevo después son huevos que están eclosionando, ¿cierto? Juveniles de primer nivel, que se llaman los que están recién saliendo. Luego juveniles de segundo o de segundo y de tercer nivel. eh, y hasta que puede llegar a ser un adulto, ¿cierto? Aquí tenemos ejemplos de géneros y las posibles enfermedades o daños que pueden llegar a generar en nuestros cultivos. Arriba tenemos meloidogine, que genera esas agallas, ¿cierto? Por los daños en general, además de las hembras enquistadas, en tomate, en papa, ¿cierto? En remolacha, en algunos tipos de forrajes, eh, en cultivos de soya, tenemos heterodera, que también puede afectar a la remolacha, eh, Pratilencus, ¿cierto? Que genera pudrición en las raíces. Pueden ver que heterodera también genera esos quistes. eh, Pratilencus, que genera las lesiones. Ditilencus, que genera problemas en las cebollas, ¿cierto? También en algún tipo de pastos forrajeros, en papas. eh, Angina, que aparece en el trigo, generando agallas en las mismas semillas. Eh, Existen nemátodos también que son de vida libre sobre la planta. ¿Ya? Algunos no están limitados al suelo, también pueden moverse en la planta. ¿Mm? Eh, Abajo tenemos enfermedades de Paratrichodorus en maíz, eh, después Sifinema en frambuesas, en rosas,
con sus daños, con sus estiletes, rompen las raíces comienzan a cicatrizar y comienzan a generarse estas agallas. Y por síntomas que pueden observarse en la parte aérea, se puede ver que están marchitos, que empiezan a bajar un poco su color y empiezan a disminuir su tasa de crecimiento. O sea, en general uno se da cuenta, contrastado con plantas que no están atacadas, que de alguna forma estas plantas como que se frenaron. Y ahí no queda otra que ir a observar qué está ocurriendo en la raíz. Y pueden encontrar estas cosas, ¿cierto? Como les digo, ustedes van a observar plantas que están con algún daño, observadas en general como comunidad, hay partes que van a estar más bajas, más, más frenadas del crecimiento que el resto de plantas que están normales, ¿cierto? Así como se observan los daños por nematodos. Como vimos, los nematodos de vida libre no son muy amplios en su distribución. En general se mueven ciertos centímetros alrededor de la planta, por lo tanto, por más que sean muchos nemátodos, van a ir avanzando de a poco y generando manchones en el campo, ¿ya? O pedazos en la hilera que van a encontrar. Ahí está. Ecológicamente se distribuyen hasta los 15 centímetros de profundidad, ¿cierto? En plantas susceptibles se pueden mover mucho más, pero tampoco es mucho, ¿cierto? Alrededor de la raíz. Eh, Tienen rápida distribución dentro de su rango, pero son poco móviles, ¿ya? Como les decía, alrededor de una raíz infectada van a empezar a reproducirse muchos de ellos, pero van a ir avanzando de a poco en el espacio, justamente porque tienen poca movilidad. En su mayoría son de vida libre, ¿cierto? Les dije, en general en cualquier agroecosistema o ecosistema tienen que haber nemátodos. Los que no queremos son estos que se alimentan de plantas y que rompen las raíces, ¿cierto? Son los únicos que nos pueden generar grandes problemas. Ya aparecen que hay excepciones, como en toda regla, ¿cierto? Nunca en la biología se pueden hacer generalizaciones, como esos géneros, ¿cierto? Que viven sobre las plantas, como les digo. Son de vida libre y pueden vivir, esto es en zonas muy húmedas, ¿cierto? Se pueden mantenerse vivos en gotas de agua que se encuentran entre medio de las flores, en estructuras como las bromeliáceas, en ecosistemas muy diversos. Se puede encontrar también nemátodos sobre las plantas, ya no es raro. Ya cuando en general uno ve una planta carnívora que caen bichos ahí, ahí viven nemátodos también, ¿cierto? Eso es bien común. Son organismos que pueden estar en las plantas. Hay otros que incluso viven dentro de las plantas, ¿ya? Esos ingresan a la raíz y se empiezan a alimentar dentro de ella directamente. O sea, como les digo, son muy, muy diversos. Para aislar los nematodos, uno, ¿cierto?, va al campo, obtiene muestras de plantas de esa zona, de esa área donde se observa que las plantas están más frenadas, y en laboratorio tendrías que sacudir las raíces para dejar por un lado el suelo, y de una vez bien sacudidas las raíces, luego las lavan para observar directamente las raíces. Si las raíces se encuentran nódulos, agallas o nemátodos enquistados, pegados, alimentándose, ya van a reducir un montón la posibilidad de nemátodos que pueden encontrar, ¿cierto? Así van disminuyendo la posibilidad, ¿cierto?
Ya, si está pegado y no tiene estilete, bueno, podría ser Pratylenchus, ¿cierto? A ver, si está pegado y con estilete, a lo mejor puede ser Ditilencus, ¿cierto? O Trichodorus. Eh, si tiene quistes pegados, bueno, ya sabemos que va a ser o meloidogine, o heterodera, o globodera, ¿cierto? Eh, y así uno va descartando. Pero para lograr observar en la placa Petri o en el portaobjetos en el microscopio, van a tener esa opción de observar directamente el tejido vegetal, el tejido de la raíz, o tomar este suelo que aislaron y con diversos métodos, como el embudo Berman, ¿cierto? Que tiene que ver con una solución de sacarosa para que los nematodos floten y luego uno los tamiza o los cuela y los puede observar, ¿cierto? Entonces uno pone todo ese suelo que lo soltó, lo bate con una solución con mucha agua, le aplica esta sacarosa y comienzan a flotar los nematodos, ya el método del embudo Berman. Y luego eso se cuela, ¿cierto? Se tamiza y se pueden observar directamente esos organismos. Así es como se hace. Eso creo que lo paso en ecología y biodiversidad, formas de evaluación de biodiversidad de suelo. Ahí mostré unos métodos de análisis de extracción de nemátodos. Ya si alguien quiere profundizar, ahí habían unos tips más y no sé si debe haber bibliografía. Bueno, cuando observamos directamente las raíces, esto es lo que vamos a tener, ¿cierto? Una raíz limpiecita, pero posible de observar, donde van a haber nudos o agallas o puntas dañadas con infecciones, ¿cierto? Si ustedes saben que bajo el suelo llega a haber una herida, esa herida inmediatamente va a generar la penetración de organismos fitopatógenos del tipo hongos o bacterias. Entonces, en general, cuando encuentren una raíz atacada o lesionada, va a estar también infectada por hongos y bacterias. Y de hecho, en general ese es el gran problema, ¿cierto? De encontrar una raíz con una lesión que alcance a cicatrizarse a sí misma, no va a ser mayor problema, ¿cierto? Pero ustedes saben que bajo el suelo, con condiciones de humedad, va a costar mucho más esta cicatrización y en ese tiempo que se va a demorar en cicatrizar ya había una diversidad de hongos y bacterias esperando ingresar altísima, ¿cierto? Más si estamos hablando de suelos que sean muy, que sean muy diversos. Como les decía, en la planta se va a observar menor crecimiento, va a haber mayor clorosis, ¿cierto? Disminución de color, menor producción, menor tasa de crecimiento, frutos más chicos o deformes, ¿cierto? Baja calidad, con poca cosecha, ¿cierto? Porque no van a estar estequiométricamente bien equilibrados en sus elementos, por lo tanto va a haber una disminución productiva. Y ya si hay pudrición o lesiones necróticas o retorcimiento, deformación de hojas y tallos, es porque está todo mal, ¿cierto? Ya la raíz va a dejar de crecer, ¿cierto? O se va a pudrir directamente y ahí vamos a perder la planta, ¿cierto? Ahí no solo estamos hablando de una disminución en su productividad, sino que ahí estamos hablando directamente de que las plantas mueren, ¿ya? Entonces aquí tienen una imagen muy interesante que encontré buscando en algún libro, que ahí está la cita, un esquema bien simple de todos los síntomas radiculares que pueden llegar a generarse por los nemátodos, ¿cierto? Necrosis, agallas, quistes, pudriciones, malformaciones,
crecimiento exagerado, crecimiento nulo, y así, ¿cierto? Falta de pelos radicales muy cortos, pelos radicales muy largos, no sé. Eh, algún daño en la corona, algún daño en alguna lesión necrótica en el cuello. Una diversidad de posibilidades terribles, ¿cierto? Seguimos listando marchites, clorosis, deficiencias, como les decía, las deficiencias generan este desequilibrio estequiométrico entre sus elementos. Eso disminuye un montón la firmeza del tejido. La falta de vigor es justamente una consecuencia de todas estas deficiencias. No hay raíces secundarias, ¿cierto? Dejan de producirse nuevas raicillas que son las encargadas de hacer la absorción, ¿cierto? Los pelos radicales. Se generan nódulos y agallas debido a que la planta va a tender a cicatrizarse, ¿cierto? Entonces, viene el organismo, produce una lesión, este organismo va a mantener la lesión. Sin embargo, la planta va a comenzar a cicatrizarse, a cicatrizarse, a cicatrizarse, a cicatrizarse. Y mientras el organismo siga ahí sosteniendo esa lesión, esa cicatrización se va a transformar en un tumor, ¿cierto? Se va a transformar en esa agalla que nosotros observamos, porque sigue el nemátodo pegado ahí, sigue chupando ahí, hiriendo, ¿cierto? Entonces la planta nunca deja de defenderse y genera este tejido. O los quistes pegados en las raíces que generan las hembras de estos géneros que estuvimos nombrando recién. ¿Ya? Y el problema más terrible que yo les decía, que es un problema indirecto de los nemátodos, que es la pudrición. ¿Cierto? Sabemos que las pudriciones las generan las bacterias y los hongos. Entonces, un efecto secundario del daño de nemátodos sería entonces el ingreso de todos estos organismos fitopatógenos. ¿Ya? Voy a detener la grabación para que